Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso pues se trata de el regreso de una vieja sección aprovechando elegido Asesinato en el Orient Express que lo sugirió Sonia en su momento. Ya pues me pareció una buena idea analizar esta película o hacer una review más extensa, aunque ya esto lo traté en el canal de Punto de Giro cuando se trataron las películas de Kenneth Branagh y demás. Y bueno, aquí pues bueno, me extenderé un pelín más en este sentido, porque bueno, yo creo que la película también lo merece, ¿no? Un poco. Es una de las mejores películas del personaje de Hércules Poirot, ¿no? Hércules Poirot, Poirot. ¿Cómo dice? Poirot. ¿no? Pues creo que merece mucho la pena. Además, Agatha Christie en este sentido salió muy satisfecha. Pudo ver el estreno de esta película, que moriría pues meses después, ya en el 76. Y bueno, pues cree que se acerca, es la actuación que más se acerca a su idea que tenía de su propio personaje, de su propia creación de Hércules Poirot, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues como no, pues se merece un poco de tenernos un pelín más de lo habitual. Y ya digo, aprovechando que esto está jugando con, bueno, jugando no, pertenece a la afición detectivesca, pues ya digo, pues quiero hacer un somero para dar ideas incluso a gente que a lo mejor está interesada en el tema de libros y demás. Oye, pues esto me ha llamado la atención, quiero leerlo, ¿no? Y ya, bueno, pues aprovechando un poco los últimos días del verano, pues que bueno, una idea para poder seguir leyendo historias, ¿no? Que nos apasionan al fin y al cabo. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar directamente ya pues a lo que es poner un contexto de lo que es la afición detectivesca. Travesía será agradable. El Bósforo siempre está en calma. ¿Lo ha cruzado usted en el transbordador? No. Bueno, como tenéis ahí, he puesto eh, una ficha con representativa de la evolución que ha tenido. No están todas porque es imposible que quepan todas en una ficha para no hacerlo largo, ya digo, hacerlo de una manera más somera, para tampoco entretenernos en esto, porque esto necesita también como horas y horas, ¿no? De la cantidad de novelas que sean inspiraciones y demás que se han ido desarrollando, ¿no? En este tipo. Bueno, la ficción detectivesca no viene a ser otra cosa que, pues bueno, se trata de la investigación de un crimen, normalmente un asesinato por parte de un detective, ya sea amateur o profesional, pertenezca o no a la policía o al cuerpo de policía, ¿no? Y que bueno, va a tener incluso en la edad de oro, ¿no? Que llegaría con los años 20, pues del siglo XX, valga la redundancia, que pondrían incluso reglas, ¿no? Pero que eso se va a ir definiendo a lo largo del tiempo, como vemos con toda esta evolución. Tenemos, pues, historias, relatos escritos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tenemos Edipo Rey, 430 a.C., donde, bueno, aquí lo que cuenta es un poco una especie de investigación de, a través del interrogatorio de unos testigos, pues averiguar su origen, ¿no? Es un poco eso, pero esos son semillas que se van plantando. Luego tenemos el caso de China, donde tenemos que en el siglo XVIII tenemos una serie de cuentos o relatos que pertenecen como a unas investigaciones del tribunal eh, público, ¿no? Bueno, un juez, digamos, es el magistrado es que está al cargo de estas investigaciones, donde, según tengo entendido, se presenta al criminal ya de principio y luego pues se explica detalladamente todo lo que ha llevado a ese caso, ¿no? Es un poco el origen de Colombo, ¿no? Un poco que nos presenta al asesino y cómo comete su crimen y cómo Colombo, bueno, con las pesquisas va un poco, no es lo mismo, pero me refiero que, bueno, ya teníamos ahí ya en China sus antecedentes, no es que tampoco se haya inventado todo el propio ser de Colombo, ¿no? Y bueno, tenemos también el mundo árabe, pues tenemos por las cuentas de las mil y una noches, Sherezade y demás, donde tenemos un cuento, se llama algo así como las tres manzanas,
más o menos el título, donde se cuenta como que se encuentra metido en una caja un, un cuerpo descuartizado, y ahí pues surge el misterio, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues tienen que averiguar, pues bueno, qué ha pasado con esto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y bueno, pues ya digo, este tipo no están consideradas exactamente como las semillas claras, ¿no? De eso, pero son esa pequeños pasitos que se dan para evolucionar a este tipo de subgénero, ¿no? Que se considera de la novela negra. Y bueno, pero ya vamos a Occidente. Y en Occidente sí ya tenemos donde se va a establecer ya más claramente el concepto moderno de la ficción detectivesca, ¿no? Y voy a ponerme aquí porque para poder leer un poco. Tenemos el primer caso de Hoffman, que nos cuenta cómo el investigador pues establece la inocencia del sospechoso favorito de la policía del asesinato de un joyero, ¿no? Luego tenemos en 1837 que trata pues sobre el secuestro de una muchacha, y sería lo que estas dos novelas se consideran como inspiración a lo que luego haría Edgar Allan Poe, ¿no? En los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Ese asesinato de dos mujeres, una brutal en un apartamento de una famosa calle, y que, bueno, a partir de ahí pues se va sobre todo el misterio. Luego tenemos el misterio de Marie Roget, que establece un poco una especie, a través de una especie de biografía, pues, bueno, acontecimientos de lo que realmente, o hace como se dice, una especulación de lo que hubiera realmente pasado. Y luego pasamos a Casa Desolada de Charles Dickens en 1853, donde nos va a relatar un poco el asesinato de un abogado que, vamos, va a tener detrás algo misterioso, ¿no? De alguna manera. Y esto sería un poco bastante, el origen un poco más de aquella manera, ¿no? Luego tendríamos La Dama de Blanco, que es considerada una de las mejores novelas de misterio, no la he leído, y que realmente, bueno, hay una como especie de triángulo amoroso en el que, bueno, conoce una chica, una rica heredera de la que se enamora, pero hay un personaje que trata de buscar la fortuna de esta muchacha, y la aparición de una dama de blanco pues va a cambiar un poco las circunstancias. Y está muy bien considerada. La verdad es que me da mucho interés en poder tratar esta novela. Luego tenemos la que para algunos críticos, pues algunos expertos consideran como la primera novela ya así más concreta, ¿no? El misterio de Notting Hill, pero que también consideran la de Wilkie Collins, la de la piedra lunar, ¿no? Donde se establecen pues incluso pues ya determinados elementos muy claros de este subgénero, ¿no? Y por supuesto vamos a tener la llegada de Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, con su Sherlock Holmes, ¿no? Estrenándose con este personaje en Estudio en Escarlata. Y por supuesto, en 1920 ya llegaría una de las señoras del misterio más grandes de la literatura, que es Agatha Christie, con la que se considera su primera novela relacionada con la ficción detectivesca. Este caso no lo he leído, el misterio caso de Styles, ¿no? Y que bueno, aquí en 1920 se considera que llega la edad de oro de este género, de la ficción detectivesca, entre 1920 y 1930, ¿no? Que incluso en este periodo hay que ahora vamos a ver más detalladamente, donde se establecen incluso las reglas, ¿no? En un momento determinado. Pues bueno, en esta época decir lo siguiente, tengo aquí preparado. Bueno, podrá usted descansar en cuanto llegue a Estambul. La iglesia de Santa Sofía es realmente maravillosa. ¿La ha visto usted? No. Donde se considera que en este momento, a partir de 1920, pues la reina de la delincuencia, ¿no? Estamos en la edad de oro de este tipo de subgénero, ¿no? Y, pues bueno, por supuesto tenemos a Agatha Christie, tenemos a Dorothy Sayers, a Engau Marsh y Marguerite Allingham. Todas británicas menos March, que es nación neozelandesa, vaya.
Y luego tenemos que incluso en esta época se desarrolló el decálogo de Ronald A. Knox, donde bueno, se detalla un poco las reglas que deben de seguir una novela de este tipo de subgénero, ¿no? Y que muchos autores, incluso modernos, pues cogen para poder establecer la estructura de sus novelas, ¿no? Pues bueno, voy a ponerme las gafas para poder leer. Ahí tenemos, el criminal debe ser revelado al principio de la historia. Una cosa que se ha revelado y otra cosa que se señale directamente que es el criminal, pero no debe ser alguien cuyos pensamientos haya conocido el lector, ¿no? Que pase desapercibido. No se debe usar agencias sobrenaturales, o sea, elementos sobrenaturales. Solo puede haber una habitación o pasadizo secreto. No abusar de este recurso, igual que en la regla 10 de los gemelos tienen que haber sido presentados o preparados convenientemente. Ahí también no debe aparecer ningún chino en la historia. Esto es como pone ahí, está considerado obsoleto y racista realmente. O sea que esto realmente no se pueden usar venenos desconocidos o aparatos desconocidos que compliquen la trama. Y bueno, ningún accidente o intuición inexplicable, o sea, un deus máquina a parecer que ayudar al detective. El detective evidentemente no debe cometer el crimen y el detective debe revelar todas las pistas al lector para que tenga también ese juego, ¿no? con el lector. Y el compañero no debe ocultar ningún pensamiento tipo en caso de que este exista, ¿no? Fijaros cómo ya este género pues tenía su repercusión y su afición para incluso hacer estudios y eh, serializar incluso una serie de reglas, ¿no? Lo cual me parece fascinante. Y bueno, esto es un poco el contexto de lo que esta película, en la que se mueve esta película, ¿no? De, porque evidentemente está basada en... De mi interés por el que me ha propuesto es mínimo. la novela de Agatha Christie, ¿no? Donde el origen de esta historia o el origen viene propiamente en este libro. Ahí os he puesto la primera edición de la publicación de este libro, que fue en 1934, ahí en nada, que según en lo que se basa, evidentemente tiene la lógica también en lo que se basa esta novela, ¿no? Y por ende la película, ¿no? O sea, que ya digo que es bastante fiel. Es decir, hay cambio, evidentemente. eh, También el tiempo, el lenguaje diferente. Y claro, hay que adaptarlo de alguna manera. Pero la adaptación en lo que los fragmentos que he podido yo leer sobre esta novela, en lo que recuerdo más o menos, pues está bastante muy bien y cogen incluso frases de la propia novela directamente, o sea que creo que como adaptación es de entrada muy buena, con lo cual si leemos luego la novela después de ver la película vamos a encontrar las diferencias por las situaciones donde se mueven los personajes hasta llegar al Orient Express, que ahí donde se va a juntar todo, y la manera de desarrollar la investigación, porque ten en cuenta a nivel literario podemos, digamos, Agatha Christie como escritora nos va detallando lo que está pensando, observando el propio Hércules Poirot, ¿no? Cuando está viendo un personaje, pues está describiendo la ropa, cómo se comporta, ya de por sí te está dando pistas. A nivel visual, pues bastante mucho más rápido, a lo mejor no te da tiempo, digamos, a detenerte en todos esos detalles. No es una diferencia principal un poco a la hora de enfrentarse a dos lenguajes diferentes, ¿no? Lo cual enriquece por parte en su parte literaria, pero también por otro lado, pues bueno, la parte visual es mucho más cómoda y rápida de contarnos la historia, ¿no? Y Agatha Christie, que también tengo aquí preparado, pues se basa en dos hechos. En primer lugar, se basa en el crimen real del secuestro de la hija, secuestro y asesinato del hijo, porque
la historia se cambia el sexo de la criatura, del hijo de los Lindbergh, ¿no? En este caso, pues ahí tenemos Charles Lindbergh y Anne Morrow Lindbergh, que también la consiguió aficionar un poco al tema de pilotaje de aviones y que incluso se convertiría, como dice, en la primera dama, ¿no? del aire, ¿no? Un poco de las primeras pioneras, ¿no? Como mujer de pilotar aviones, ¿no? Pero bueno, se produjo un secuestro el 1 de marzo de 1932 desde una habitación, cogieron una escalera, estaban como en un segundo piso o algo así, y cogieron a la criatura y se la llevaron. Hubo muchas especulaciones, conspiraciones. Es un misterio que tuvo una repercusión a nivel mundial. Estamos hablando de que los Lindbergh eran extremadamente famosos. Es decir, que a nivel de la realeza, ¿no? Como los típicos objetos de las revistas del corazón, ¿no? Que tantos hemos conocido y conocemos aquí en España, ¿no? Pues bueno, pues en este sentido serían pues brutalmente, o sea, mediáticamente son, y claro, un secuestro de una pareja tan famosa, pues la repercusión, imaginaron, ¿no? Paparazzi de todo, tenía que tener este tipo de evento, ¿no? Y evidentemente, como no se resolvió de una manera adecuada, porque a pesar de que se pidieron $50.000, como he puesto ahí, pagó, pero no se la devolvieron, no le devolvieron al hijo y se encontró fallecido, muerto el 12 de mayo de 1932. Y bueno, se encontró a un culpable donde aparentemente podía tener un cómplice, pero que por miedo o lo que sea no delató a nadie más, sino ya se autoinculpó el mismo, que tenemos a Bruno Richard Hauptmann, donde el 1 de abril de 1936 pues, sería ejecutado en la silla eléctrica. Y bueno, ese digamos sería un poco el hecho real así visto de una manera somera, pero este caso llevaría como para hablar bastante. Y luego otro incidente real del Orient Express, donde el 31 de enero de 1929 he puesto Chesky porque bueno, el tema de los nombres de las ciudades como que ha cambiado en esta zona y es como viene ahí el minimapa que bueno, evidentemente no puedo leer. Chertesky, pues a unos 130 kilómetros de Estambul, pues se quedó varado el Orient Express por la nieve, una ventisca brutal, donde incluso tuvo como, normalmente se cuenta como 3 días varado ahí, ¿no? Imaginaros, ¿no? Porque bueno, las provisiones pues también se iban gastando, ¿no? Pues claro, estaban casi finalizando el viaje y ya pobres provisiones eran las que eran, ¿no? Porque no van a mantener ahí un almacén enorme de provisiones, ¿no? Entonces tenían lo justo. Pues la nieve como iba escalando por las ventanillas, o sea, de verdad es una experiencia un poco regular, ¿no? Y tenemos un poco, bueno, pues fotografías reales de ese incidente, ¿no? Y Agatha Christie lo que hace es unir estos dos incidentes y contar una historia, lo cual lo hace de una manera absolutamente genial. Creo que posiblemente, pues bueno, por la repercusión que ha tenido, puede ser una de las mejores novelas incluso de la propia Agatha Christie, ¿no? Sin yo tener el conocimiento profundo de de todos los libros de esta mujer, ¿no? Pero bueno, ya digo, es de una manera curiosa lo que contextualiza un poco lo que el libro y por ende la propia película, que ya vamos a ir pasando ya a materia cinematográfica. Pues bueno, aquí tenemos la película Asesinato en el Orient Express, que fue estrenada el 21 de noviembre de 1974, dirigida por Sidney Lumet, Murder on the Orient Express, si lo he dicho bien, donde que incluso fue objeto de y galardonada con un Oscar, que voy a leer ahora, que lo veis ahí, un Oscar para Ingrid Bergman por su papel como actriz de reparto, pero también fue nominado Albert Finney, la fotografía de Geoffrey Answorth, el diseño de vestuario de Tony Walton, la mejor banda sonora de Richard Loney Bennett y el mejor guión adaptado de Paul Dehn. Ahí he puesto ahí un poco imágenes de ellos, ¿no? Para que veáis un poco visualmente quiénes estas personas que fueron objeto de nominación.
o sea que nada mal, ¿no? Y que creo que este año se estaba premiando El Padrino 2, ojito, que creo que le quitó digamos, entre comillas, le ganó el Oscar a Talia Shore, ¿no? En su papel en El Padrino 2. O sea que, oye, nada mal, ¿no? Es que el papel de Ingrid Bergman es brutal, brutalísimo. Y ya tenemos ahí, ya digo, a Richard Ronnie Bennett y a Jeffrey Answorth, ya tenía experiencia en el fotografía, ¿no? Y ahí tenemos como he puesto una foto de su que aparece trabajando en la película de Superman de Richard Donner. Con lo cual, evidentemente ya tenemos un profesional más que garantizado a la hora de generarnos un montón de cosas. Además, tiene planos muy interesantes que a través de tanto del director como el director de fotografía les quedó genial. Y Tony Walton también que creo que obtenido el Oscar por All That Jazz, o sea que tampoco es nada desdeñable. O sea que tenemos aquí un equipo de estrellas muy impresionante, ¿no? Y bueno, es una historia que realmente es diferente por el desenlace, ¿no? De alguna manera. Porque creo que esto ya no lo que nos tenía acostumbrado a este tipo de género o subgénero, pues esta resolución final creo que es muy original, al margen de que yo no conocía un desenlace igual hasta este momento, hasta ver esta película. Y la verdad es que sorprende y mucho, ¿no? El tomar esa decisión dual bueno, que le entra en conflicto el propio Hércules Poirot, ¿no? Porque esto es una, aquí es con spoiler, ¿de acuerdo? Está claro. Y entonces, pues bueno, esa decisión de final de delatar a los criminales verdaderos o inventar una historia y que, bueno, el caso es tan especial que es que hasta debido al, digamos, la monstruosidad un poco de todo el drama o la tragedia que contuvo, incluso justificado. Y eso le entra en conflicto. Aquí, bueno, no lo tratan de una manera profunda, pero en la serie de Hércules Poirot, propiamente de televisión, sí que se profundiza un poco en ese drama del propio detective, de cómo le afecta, ¿no? Más entristecido, más cabizbajo, es decir, ahonda en esa profundidad dramática de ese momento por parte del personaje. ¿No? Aquí no, aquí, bueno, pues lo trata de una manera mucho más liviana, lo deja estar, básicamente. Hay una frase que, bueno, que dice, voy a lidiar un poco con el informe que le dio a la policía y lo que realmente ha pasado, ¿no? Tiene que lidiar con eso, pero no se profundiza en ese momento trágico. Lo que se hace, ya digo, en la serie de televisión. Y bueno, pues ya digo, este es el elenco o en la producción donde vamos a encontrar, por supuesto, a un Sidney Lumet. Sidney Lumet, un director más que eh, reputado y es un auténtico maestro. Yo le dediqué un Huellas de cine, pero siento que es que realmente no le he podido hacer justicia, no he tenido la capacidad para hacer justicia con la sección que creé de Huellas de cine como para, no sé, es un auténtico maestro. A nivel de dirección yo creo que es más que indiscutible pues su masterclass que nos da pues en un montón de películas a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Su debut, digamos, cinematográfico, por decirlo de alguna manera, 12 hombres sin piedad. Ya tenemos que ya el propio guión es muy bueno, pero necesitas también una dirección. Necesitas también una composición de los personajes, de la situación, o sea, la maestría que de 12 hombres sin piedad ya deja fuera de toda duda la genialidad de este director, ¿no? Luego tenemos Piel de Serpiente también con Marlon Brando. Me voy a poner la caja para poder leer la ficha. Super Golpe en Manhattan, que ha trabajado varias veces con Sean Connery. La Ofensa, Network,
maravillosa película sobre los medios por la televisión en sí, la crítica mordaz, veredicto final, un lugar en ninguna parte, con el desaparecido River Phoenix, el hermano, por desgracia, ¿no? Que bueno, pasó lo que pasó. Ya también le dediqué unos huellas de cine a este actor. El abogado del diablo, un poquito más moderno, que para que, bueno, con Don Johnson y Rebecca de Mornay, que quizás no sea de lo mejorcito en cuanto a película cálida, porque es bastante convencional, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que cabe. Entonces, pues no se escapa mucho de lo previsible. Y bueno, he puesto imágenes, pues bueno, de una foto de familia del elenco de actores que trabajaron en la película y un poco de momento de que Sidney Lumet dirigiendo pues, a los diferentes actores. Lo cierto es que su dirección es brillante. Tiene momentos como cuando está entrando en el tren Hércules Poirot para acomodarse, le están llevando a acomodarse a una de las departamentos, ¿no? Del vagón, y va pasando por todos los personajes, ¿no? Y cómo juega con las miradas. No hace falta mucho diálogo eh, para situarnos un poco en explicarnos cómo son estos personajes y la manera que tiene un poco de Hércules Poirot de observar, ¿no? Esto es lo que digo, que se hace de una manera muy rápida visualmente, y que en el libro evidentemente pues se detendría en los detalles. Pues va vestido, pues este matrimonio de los condes, pues van vestidos de esta manera, se comportan de esta manera, tienen esa gallardía o tienen esa prepotencia, es decir, determinados gestos que va analizando en la propia obra para que esto ocurra, ¿no? Y aquí, pues visualmente está bien llevado. La verdad es que además combinar un poco el cómo va atravesando el pasillo súper estrecho y cómo va haciendo los personajes. Bueno, aquí no está presentando como las reglas presentando a los asesinos, ¿no? En concreto, pues aquí tiene que presentar un montón. Pero bueno, a nivel de ese tipo de cosas, ese tipo de planos, ese tipo de secuencias, me parecen brillantes, ¿no? Lo cual me parece que creo que está fuera de duda, como ya decía, para no repetirme un poco de todo esto, de esta maestría del propio director, ¿no? Y además es un director que eh, le ha costado también mucho hacer películas con un melodrama muy acentuado en determinadas películas, como por ejemplo, no sé, El Prestamista, quiero recordar también, donde sí ahonda mucho en el melodrama. Pues bueno, este tiene cierto ya bagaje en este tipo bueno, de elementos que nos va a sugerir, pues va a poder trabajar mucho mejor, aunque sin profundizar, no es tan melodramático, pero sí sabe darle ese punto emotivo en un momento determinado para hacernos sentir un poco eh, empatía por la historia, porque la historia revela una tragedia bastante importante. Y bueno, ya digo, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos el elenco de actores. Voy a ver un poquito de café. Bueno, el casting impresionante. Aquí la idea que tuvo el director es que quería, como había tantos personajes, su idea era coger gente popular, actrices y actores populares, para que el espectador le fuera más fácil quedarse un poco con los personajes, ¿no? Porque si los pones todos desconocidos, es verdad que cuesta un poquito más de trabajo. Es decir, aquí estamos hablando de como 13 personajes más el médico, más el dueño, bueno, el trabajador o uno de los cargos importantes del servicio del Orient Express y el propio Poirot. En fin, jugamos un montón de personajes y darles esa pátina un poco de importancia a nivel de casting, yo creo que es muy importante. Albert Finney me parece un, un grande, un grande. La verdad es que me encanta este actor, lo he visto ya en muchas películas y la verdad es que me ha fascinado mucho, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante y no, por lo menos fijarse en la filmografía de este actor.
a Martin Balsam, también conocido, y luego Anthony Perkins, que ya venía un poco con la mochila, ¿no?, de Psicosis, que siempre de alguna manera ha arrastrado, y que aquí de algún modo hay un cierto paralelismo, como, bueno, había perdido a su madre y tal, y tenía cierta vinculación con ella. No se profundiza, ya digo, pero eh, como que el Cap se ha adaptado al personaje, de alguna manera. Luego tenemos a Richard Widmark, que digamos que sería la víctima. Sean Connery, el eterno 007, que ha conseguido pues escalar y separarse de ese personaje con actuaciones brutales, ¿no? Desde El nombre de la rosa, Los intocables, un montón de personajes que ha conseguido, por lo menos la Roca, eh, ha conseguido quizás no poder desanclarse bastante dentro de lo que es el eterno Bond, ¿no? Y que, por cierto, Albert Finney participaría en su última película, sería su última película, Skyfall, ¿no? Una película de James Bond, ¿no? Lo cual, yo cuando supe que era Albert Finney, la primera Skyfall ya me tenía ganado. Es que es un actor que, quieras que no, que con esta película las puedes haber visto 20 veces, la verdad es que... Y sigue interesando, la verdad es que yo la he visto ya varias veces y no me... El ritmo está muy bien, no me aburre, la verdad es que me entretiene un montón. El propio carisma que le imprime Albert Finney me parece brutalísimo, ¿no? Bueno, Michael York, es que lo tengo muy asociado a los Tres Mosqueteros y demás. Y bueno, las actrices, Lauren Bacall, brutal, me parece una de las mejores en el cast, sin, vamos, de lejos. Ingrid Bergman, que ganó el Oscar por este papel, increíble. Creo que, mira que he visto películas de Ingrid Bergman, pero en esta es como consigue eh, eh, interiorizar tanto el personaje que lo hace creíble, ¿no? Que es así. Es decir, te hace olvidar, eh, digamos, que estás viendo a Ingrid Bergman. Estás viendo ya al personaje. Me parece maravilloso. Jacqueline Bisset, Rachel Roberts, Wendy Hiller y Vanessa Redgrave, ¿no? Vanessa Redgrave, que luego regresaría a una trama de tren en Misión Imposible, ¿eh? También en este sentido, ¿no? Y bueno, el resto del cast, pues Jean-Pierre Cassel, también francés, John Gielgud, George Coulouris, o como se pronuncie, Dennis Keeley, Colin Blackley y Vernon Dobchev. Vernon Dobchev, que también participó en una película de Bond, de, creo que fue, si no me equivoco, en La espía que me amó. Y bueno, aquí tenemos más vinculaciones Bond de las que parece, ¿no? Aún sin saberse, sobre todo lo de Albert Finney, ¿no? Que no llegaría hasta más adelante. Y bueno, esto sería un poco la presentación tanto del director como el cast impresionante que tiene, ¿no? Que es que George Coulouris creo que salió en La Naranja Mecánica, quiero recordar. Y bueno, ya digo, vamos a pasar ya a lo que son, bueno, directamente estos personajes. Ahí he puesto los nombres de los personajes, donde, bueno, ya podemos y ya iremos identificando muy claramente cada uno de ellos. Tenemos a la vista Ratchet, que en realidad no se llama Ratchet, sino que se va a llamar Cassetti, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos tanto a Hércules Poirot, que lo he puesto en azul, Hércules Poirot, y Bianchi, y el doctor Constantin, que son los que van a participar más activamente en la investigación, y que al final, pues, aunque el doctor nos deja ahí una pátina de sospecha al principio, pero luego es, digamos, mano derecha prácticamente de la investigación de Hercule Poirot. Y bueno, y luego tenemos pues los diferentes personajes, los 13 personajes, he puesto junto a los condes Sandrengi, y bueno, en total son 13 personajes, y claro, el crimen son 12 puñaladas, y claro, aquí incluso ayuda un poco a despistar, ¿no? Porque, ¿y si hay un solo inocente? De hecho, la novela ahonda en eso, ahora que recuerdo,
que al comparar las puñaladas con los sospechosos, dice, bueno, ¿hay un solo inocente o hay un solo culpable o qué pasa ahí, no? Es verdad que ahora que más o menos recuerdo. Bueno, tenemos a Pierre Paul, que es el trabajador bueno, que lleva un poco el servicio, ¿no? Del vagón. La Mrs. Harriet Hubbard, maravillosa, Lauren Bacall, que ya digo, es brutal el carácter que le pone, esa excentricidad, esa cómo, cómo desprende como esta mujer insoportable que quieres alejarte de ella por lo pesada que se pone, ¿no? Pues es que lo interpreta muy bien, o sea, no sé cómo no le dieron también pues algún tipo de premio en este sentido. Greta Olson y Ingrid Bergman, este personaje religioso absolutamente, donde, bueno, temerosa de Dios, etcétera, ¿no? Y que, bueno, da algunas pequeñas pistas, ¿no? Hemos infringido, no matarás, así lo suelta, así, como no, pero estos detalles que, claro, el público, pues, bueno, como está desvelándose la investigación, pues, bueno, pues como que ya va tomando conciencia, ¿no? Un poco del crimen. Ya, ver un poco. La princesa Natalia Dragomirov, ¿no? La anciana, ¿no? Que en el momento de interpretar este papel tenía 62 años y que pusieron empeño en envejecerla pues todo lo que podían, ¿no? Hildegard Smith, que bueno, su asistente, su cocinera, su sirvienta, como lo queramos llamar. Luego tenemos el coronel Arbuthnot, Sean Connery, junto que hace pareja con Mary Demenham, que es Vanessa Redgrave, ¿no? Una pareja de enamorados que está como donde van a ser los primeros que Hércules Poirot va a tener contacto, ¿no? Y de hecho en esa conversación que va a escuchar Poirot muy atentamente, dice, ahora no, cuando todo termine. Que eso va a hacer sospechar sobre todo al propio Poirot de que hay algo que no funciona, ¿no? Mr. Vidus, pues el señor Vidus, el mayordomo, básicamente un mayordomo del Ratchet, ¿no? Es el que le asiste, le lleva por los estimulantes, los relajantes, etcétera, ¿no? El que hace el servicio. Storm McQueen, que digamos que hace las veces de secretario, traductor, etcétera, ¿no? Y los condes de Andrelli, que es de la aristocracia, ¿no? Y además se nota cómo se presentan los personajes cuando llegan al vagón, ¿no? Como muy altivos, muy como una prepotencia mirando por encima del hombro. No, 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 en este típico de ciudades, ¿no? Donde están vendiendo, queriendo de vender pues las reliquias, ¿no? Un poco, bueno, reliquias, los souvenirs del lugar. Luego tenemos a Antonio Foscarelli, que estos son los de los últimos en presentarnos. Tenemos a un italiano, ¿no? Que como muy excéntrico también, ¿no? Cómo se nota que hace como vendedor de coches y demás. Y esa excentricidad, ese, ¿cómo decirlo? Em, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra ahora, ¿no? Ese echado para adelante, ¿no? Que a la hora de no esperar que el cliente le venga a él, sino que él buscar al cliente y que se comprometa a comprar el producto que está vendiendo, ¿no? Pues bueno, hace un carácter muy alegre, siempre sonriente, muy, eh, ¿cómo decirlo? Despistado de lo que está ocurriendo. Y el último, Mr. Harman, que es donde vamos a tener el momento, pues bueno, más dramático con la foto concreta que les va a enseñar o a través de la cual va a hacer que empiece un poco, va a comenzar al dejar este personaje como último por esa relación que tiene con una de las víctimas, podemos decir, porque bueno, aparte del secuestro en este caso de Daisy Armstrong, pues bueno, también repercute otra serie de tragedias, ¿no? Y bueno, esto es un poco la presentación de los personajes que lo hacen muy bien en varias partes. La primera parte del viaje del Bósforo, ¿no? En el barco, en este navío, donde vamos a personar a esta pareja primero,
que como decía, donde hay momentos es el momento más gracioso. Yo me parto con el que le acompaña, ¿no? Debido a los grandes servicios que ha hecho usted para nosotros, pues me han mandado que le acompañe, ¿no? Para poder en en su partida del viaje, ¿no? Y la verdad es que tiene los dos momentos más graciosos de... Dice, pues bueno, ha elegido usted esta, este lado del recorrido que está muy bien. ¿Lo ha hecho usted? No. En Estambul está la Santa Sofía, no sé qué. ¿Lo ha visto usted? No. Es maravilloso. A mí me hace mucha gracia este personaje, esta conversación. La verdad, además, con el carácter propio del propio Poirot, la verdad es que me parece maravilloso. Bueno, continuamos. Vamos a ir directamente al crimen en sí, ¿no? Bueno, como se nota que cuando uno pasa mucho tiempo hablando, hace tiempo que no tengo este recorrido. Bueno, el crimen que nos lo va a situar, pues primero el antecedente, el origen del resultado de este crimen, va a estar en 1930, ya digo, que se cambian fechas, nombres, etcétera, ¿no? Donde Daisy Lindbergh, salvo el apellido, eso se mantiene, pues tenemos, pues bueno, que es secuestrada, se encuentra asesinada, o sea, los hechos más o menos es lo mismo, se sospecha de la doncella, etcétera. Y bueno, todo esto va a tener una repercusión donde el propio Poirot va a contar que no solo fue la tragedia de la hija, ¿no? De los Lindbergh, sino pues su mujer tenía por el trauma, estaba embarazada, murió, se malogró el niño, ella murió también, se suicidó, se quitó la vida también el propio Lindbergh. eh, la que fuera acusada, todas las miradas la acusaron sin tener pruebas de que había ayudado a este crimen, pues se quitó la vida también. Es decir, que según ya cuenta que este crimen o el responsable de este crimen se llevó por delante 5 víctimas. No solo lo cual lo hace especialmente cruel, pues que se quiten la vida por un hecho tan dramático, ¿no? Pues evidentemente esto es inventado, porque claro, luego lo que es el caso real es diferente. Pero aquí toda la dramatización para que empaticemos es importante que se dé, ¿no? Y por eso se enfatiza un poco en ese origen que luego va a tener su consecuencia, ¿no? Y 5 años más tarde pues, vamos a tener pues el crimen y las pistas, ¿no? Que ahí lo he puesto, voy a ponerme a gafas para... Y bueno, pues tenemos las pistas que tenemos, las 12 puñaladas, el reloj parado, el papel quemado, donde va a descubrir el nombre de Daisy Armstrong y donde Poirot va a decir, ya sé quién es este y de alguna manera el por qué ha sido asesinado. Lo que no sabe es quién ha tenido una vinculación con los hechos del origen para esto. Luego tenemos las cartas amenazantes, donde las letras están compuestas cada una de las frases por 12 letras, 12 puñaladas, sospechosos, 13 sospechosos si dividimos los condes. Y bueno, aquí los pasaportes para intentar averiguar la conexión que pudiera tener con Estados Unidos y dónde estaban situados o alojados pues cada uno de los sospechosos, ¿no? Que hasta este momento pues Poirot nos sabe ir dilucidando todo por dónde van las cosas. Con lo cual ya se nos dan un montón de pistas. Ya se nos ha dado las pistas cuando nos han presentado los personajes de lo típico de este tipo de género o subgénero, que es darnos sospechosos a tutiplén. Normalmente va a ser un criminal, uno o dos, normalmente uno, pero nos van a presentar actitudes sospechosas de varios personajes para que el espectador pueda ir diciendo, pues puede ser pues según esta pista parece que apunta hacia aquí, apunta hacia allá. Eso nos lo hace con cada personaje prácticamente desde el revisor, no puedo decirlo de alguna manera,
que ya, ya está poniendo caras, ¿no? Según el personaje que le llega y está recibiendo, cuando dice Hércules Poirot, el famoso detective, y Lauren Bacall se vuelve maravilloso. Maravilloso Lauren Bacall. Es que no me cansaré de decir a Lauren Bacall el papel maravilloso que hace aquí. Y claro, la casualidad de que el vagón esté lleno en diciembre, diciembre por aquello de lo que recordé del caso real de que se atoró, digamos, por la ventisca el Orient Express. Estuviera todo ocupado y que tuvieran que alojar de alguna manera, de aquella manera, al propio Poirot, ¿no? Gracias a Bianchi, que es el que le va a conseguir pues, que se aloje dentro del tren, ¿no? Porque recibe una carta, porque inicialmente Poirot se va a quedar un tiempo en Estambul, pero la carta que le viene de Londres de que le requieren inmediatamente, pues le hace subir en ese momento a eso. Y a partir de aquí, todas estas pistas van ahí añadiéndose, como dice él al final en su speech, la noche de los señuelos, la noche de las pistas falsas, porque tienen que improvisar, tienen que los personajes responsables del crimen pues tienen que inventar sobre la marcha algo que les libere de la culpa, ¿no? Que no puedan incriminarlo de alguna manera, ¿no? Y que evidentemente no van a poder conseguirlo con un grande como el Poirot. Eso está clarísimo, ¿no? Y la verdad la manera de presentar todas estas pistas está muy bien. Nos lo van diseminando. Incluso el propio Poirot dice, no hay demasiadas pistas en este departamento. Ya le hace sospechar de que aquí no va a ser, de que pueden haber puesto unas pistas que no son tan reales como él creía, ¿no? Pero bueno, hay hechos muy concretos como las puñaladas, el papel quemado, etcétera, que eso sí que lo ha... Y bueno, yo creo que está muy bien administrado para que poder que acompañar al espectador pues a la investigación del propio Poirot, ¿no? Para hacernos... Y bueno, incluso cuando están... Bueno, ahora vamos a pasar a los interrogatorios, precisamente. Después del shock al descubrir el cadáver, la señora Armstrong tuvo un parto prematuro de un niño que se malogró y a consecuencia de ese parto ella también murió. Su marido, el coronel Armstrong, un excelente oficial de los guardias escoceses, se suicidó. Y la doncella personal de la señora Armstrong, acusada erróneamente de complicidad, se arrojó por una ventana muriendo en el acto. Así que 5 muertos, 5 muertos. Bueno, aquí he dividido un poco las investigadoras del crimen, digamos, que he puesto como el Poirot, Bianchi, que es el que ayudará pues a pedir los pasaportes, etcétera, a comunicar a los pasajeros dónde tienen que reunirse, etcétera, y el doctor Constantin, que es el que va a hacer un poco las veces de forense para determinar pues determinados elementos, ¿no? Como el aroma de valeriana mezclado con algo que puede haber mezclado, porque la valeriana también se dice que era muy olorosa y tal y cual, cual está muy bien llevado por parte de la propia escritora, ¿no? Y luego por la propia película. El doctor Constantin, que me hace mucha gracia, Constantin, ¿no? Como lo de aquello del personaje este de cómic, ¿no? De DC. Y bueno, los personajes bajo su sospecha. Bueno, aquí he puesto el orden en el que lo va a ir interrogando, ¿no? Aunque Héctor McQueen va a tener dos momentos de interrogatorio, por decirlo de alguna manera, pero bueno, lo que es el interrogatorio ya oficial, por alguna manera, empieza con Pierre para saber si ha habido algo, qué movimientos ha habido en el vagón. Héctor McQueen, qué relación tenía con la víctima, lógicamente, y por supuesto Bedus, pues qué relación también tenía y qué había hecho y sus pasos a la hora de tratar, pues bueno, la noche de los hechos, ¿no? Y luego ya empezamos a conocer a personajes como Harriet Hubbard, que en realidad va a ser la madre
de la esposa de Charles Lindbergh. Bueno, que aquí cambian el nombre. Y, y es la madre y por supuesto la abuela de la nieta de Daisy, ¿no? Bueno, la doble abuela, ¿no? Pues también la que venía en camino y bueno, y que va a ser el personaje que va a montar toda esta historia, realmente, ¿no? Y bueno, Greta Olson, que va a hacer como eh, va a tener también la vinculación. Todo este interrogatorio está dirigido para establecer la conexión, porque si establece conexión con la familia Armstrong, va a saber precisamente dónde está el culpable, ¿no? Porque hasta ese momento estaba él pensando en, habría un culpable, dos como mucho, pero no la cantidad de culpables, ¿no? De eso, porque son 12 puñaladas por 12 personas diferentes, ¿no? Entendedme, ¿no? Los condes de Andrelli también va sospechando por el tema de los pasaportes, que ahí hay como una mancha de grasa, que eso también aparece en el libro. Oportunamente que, digamos, el pañuelo, también hay un pañuelo que luego descubre también que viene con la letra H, ¿vale? Que eso no lo he puesto, pero bueno, otra de las pistas, ¿no? La princesa Natalia Dragomiros, como de la alta aristocracia, y como eran tan famosos, prácticamente se codeaban con la realeza, pues eran muy conocidos en la alta sociedad, ¿no? Y bueno, y esto fue la madrina de la propia, o sea, del bautizo, creo, de la niña. Y luego la asistencia de Hildegard Smith, que va a tener ese momento. Y, y aquí con Hildegard Smith va a tener unos momentos más sagaces del todo interrogatorio, como es, bueno, aprovechar que está sola para tenderle una pequeña trampa dialéctica para que alabarla su faceta de cocinera y que, bueno, todas mis amas me lo dicen, ¿no? Para destapar un poco esa sutileza, ¿no? Y también la estratagema que hace con el coronel Arbuthnot y Merin Debenham, ¿no? Separándolos y aparentando una discusión para que se ensalce el propio coronel y vaya a defender a la dama, ¿no? Con lo cual, él sabiendo un poco, habiendo observado el carácter de los personajes, aquí es donde aplica su inteligencia y su buen hacer, ¿no? A la hora de investigar y de sacar la verdad, porque evidentemente Poirot va a partir de la base de que todos le van a mentir. Entonces él tiene que sacar las pistas reales, ¿no? Las verdades más consolidadas, ¿no? Y los dos últimos, como ya digo, Antonio Foscarelli, que es que, bueno, tiene ese pasado como con los coches, pues podía ser chofer y podía tener cierta vinculación. No deja a ningún personaje sin investigar, sin tratar de sacar quién podría ser el verdadero personaje, ¿no? Y Harman, pues él, ya digo, donde empieza el momento dramático y donde vamos a entrar un poco en un tono mucho más serio, mucho más dramático, por decirlo de alguna manera, porque vamos a tener el momento del crimen, ¿no? Y bueno, y esa pista que le da el propio coronel de los 12 hombres justos, y eso también sale en el libro, donde como él repite en el speech, 12 12 eso me empezó a retumbar en mi cabeza, ¿no? Y entonces empezó a cuadrarle que en vista de que había muchos más sospechosos de la cuenta que podían tener relación con los Armstrong, con lo cual esto le hacía que si todos tenían una vinculación con Armstrong de algún modo, eso de 12 y que la casualidad de que viajaran en el mismo vagón, en la misma fecha, en el mismo día, en la misma noche, era demasiada casualidad, ¿no? Eso ya le da el pie para pensar realmente lo que realmente ha ocurrido, donde ya la teoría de que un sospechoso que ha aparecido por allí, que oye,
la propia Harriet, ¿no? Había un hombre en mi departamento, no sé qué, no sé cuánto. Y toda esa teoría final, pues bueno, pues se desvanece, ¿no? Y todo este desarrollo de cada uno de los interrogatorios es como se despliega realmente la historia y realmente se hace muy entretenida porque tiene su variedad en cuanto a personajes, tiene variedad en cuanto a tipo de caracteres y sin que se te, se te haga demasiado tedioso, ¿no? Porque tienes variedad y te entretienes, ¿no? Es como ver varios capítulos, mini capítulos de una serie para llegar a la conclusión final, ¿no? Y vamos a llegar a la resolución del asesinato del Orient Express, donde se va, es donde ya va directamente Hércules Poirot va a revelar la identidad real de cada uno de los sospechosos, de cada uno de los personajes y su vinculación. Algunos son más reales, otros son más ocultos, están más ocultos, pero va a establecer toda la conexión con la familia Armstrong y la conexión con el evidentemente posterior asesinato. Donde vamos a identificar a la cocinera, que es la primera que vemos ahí, con esa luz que tapa aquí. En el inicio, todas estas secuencias se ven, pero se ven, está muy bien llevado, pues se ven como un filtro oscuro, que no ves nada. Vamos, como no ponga la tele, ni poniendo la tele a máximo brillo, realmente distingues prácticamente nada, ¿no? Te presentan el caso con los periódicos, pom, 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 y intercalando imágenes del secuestro, ¿no? Como en un tono como azulado, ¿no? Y muy parecido al tono que va a usar para el asesinato. Es muy interesante también cómo mantiene esa idea de relatar el asesinato con esa luz azul como muy parecido, o podemos asemejarlo mucho al blanco y negro, no siendo blanco y negro, lógicamente, pero sí lo podemos asociar. Y nos sirve al mismo tiempo para distinguir el flashback, sin tener que usar el recurso de la misma colorimetría, ¿no? Maravilloso. Bueno, por la identidad de Hildegard, que sería la cocinera, la doncella, que sería la Greta Olson, la que está atada ahí, el mayordomo, que es el que está atacado, aquí le he aumentado un poco el brillo a la imagen para que se vea, y el chofer como Foscarelli. Esos serían los personajes más directamente involucrados ahí, ¿no? Luego tenemos a Harriet, que es la madre, y la abuela de Daisy, y bueno. Y luego tenemos que la condesa es la hermana, etcétera. Es decir, hay vinculaciones de sangre, hay vinculaciones familiares dentro de ese ocultamiento de identidades. Ya digo, que una parte está en oculta y otra que la está desvelando en ese momento. Y nos va a relatar toda la ejecución o la noche, como él dice, de los señuelos. Y bueno, pues ahí vamos a ver Anthony Perkins, ¿no? Al señor McQueen echando la droga ahí para que se duerma, que previamente el tónico, ¿no? El relajante lo había traído el mayordomo. Luego tenemos cómo quema el papel, que ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Y luego el cuchillo, que va a aparecer en un momento de la trama. Van a ser los elementos, eh, digamos, reales, sin más reales, digamos, de todo lo que acontece, ¿no? Y las puñaladas, por obviamente dicho, en un orden determinado y con unas motivaciones que cada está muy bien, porque además aquí empezamos a desvelar todos los misterios, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Pues a través de la película acabamos resolviendo todo el misterio completo, porque cada frase indica la relación que tiene con el personaje. Aparte de que Poirot en el speech nos vaya desvelando todo esto, esto se refuerza para que el espectador sepa el por qué está dando esa puñalada y sepa qué relación o por qué, con qué fuerza da esa puñalada, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, pues cada uno pues tiene su promediación.
La motivación menos clara, pues la de Foscarelli, porque llama cerdo, y también cerdo también en el idioma, Hildegard también le dice eso. El resto pues ya pues tiene por mi hija, por mi hermana, por el daño que se ha hecho a mi hermana. Y bueno, el hecho de que haya 13 personajes pero 12 puñaladas es porque la condesa y el conde pues juntos hacen la puñalada esa, ¿no? Juntos, de la misma mano, ¿no? Porque bueno, el marido de la condesa pues evidentemente es la que tiene menos conexión, ¿no? Sin embargo, siente la empatía por el daño y el trauma que le ha causado a la condesa, ¿no? A su mujer. Y la verdad es que muy bien de toda esta resolución. Ya digo, es una resolución que desde que empieza a poner los elementos en la mesa, Poirot, para hacer el desarrollo de la resolución del caso, estamos hablando de un speech de 8 páginas. Y además se tuvo que rodar varias veces porque estamos hablando de un habitáculo muy reducido. Y todos los actores y actrices tuvieron la paciencia de para mantener la continuidad y ver y maravillarse con la actuación del propio Albert Finney, porque realmente es un deleite, que muchos de los actores, por lo menos 4 o 5 actores, al mismo tiempo estaban trabajando. Mientras estaban rodando la película, estaban rodando también bueno, estaban rodando, no, estaban interpretando en un teatro. El propio Albert Finney pues tenía tan poco tiempo que lo trasladaban en ambulancia, en una camilla, para que él pudiera dormir tranquilamente y, digamos, todo lo que podía para luego llegar al set de rodaje y empezar con sus secuencias, ¿no? Pues imaginaros el esfuerzo y el cariño que se le ha puesto también a esta película, ¿no? Por parte de los actores. Y ya digo, ese habitáculo, al ser reducido, pues tenía que poner varios ángulos de cámara, y para que eso fuera posible, pues tuvo que repetir varias veces el speech de 8 páginas, para no romper la continuidad, ¿no? No tener ese fallo de récord, ¿no? Con lo cual está bastante bien cuidado y hay que ser muy... Tendríamos que parar muy bien la cámara y para un gesto determinado, una posición determinada, poder eh, sacar un fallo de récord, ¿eh? Es muy difícil. Está tan bien hecho que en este sentido, muy bien cuidado. Bueno, pues esto sería un poco lo que es la película. En resumidas cuentas, pues bueno, una película con una dirección magistral, ya digo, por determinada secuencia, la manera de entrar en el vagón, tropezarse con todo, bueno, tropezarse, cruzarse con todos los personajes, la presentación de los personajes increíble de cada uno de ellos, aportándonos el carácter de cada uno de ellos, visualmente, con poco diálogo, con unos gestos, y es que es maravilloso. Y la manera de tratar el ritmo de la historia, el misterio, cómo va implicando al propio espectador, y esa resolución final en la que se divide en 2 partes, es decir, o realmente delatarlos a todos, o realmente decir que ha habido un extraño, se ha colado, asesinado y se ha escapado. Que decirle a la policía local, ¿no? Y esto es lo original en este sentido, pues esa finalización, y que lo que he comentado al principio, por eso ya no lo he comentado después otra vez, pues lo que le da pues fuerza también un poco a esta historia. Y la verdad es que sorprende y deja un final bastante muy interesante, original, por mi parte por lo menos, y que te deja, pues bueno, pues incluso hasta pensativo, ¿no? Incluso te da que pensar si realmente ha actuado bien, totalmente éticamente o no, pero claro, la tragedia es tan profunda, haber sido la consecuencia de 5 víctimas, este criminal que se fue con el dinero, al final, al cabo, escapó con el dinero, y que evidentemente al descubrirse, porque aquí se dice que la silla eléctrica fue cuando delató a su jefe, pero para entonces ya había huido con el dinero, y el jefe, el responsable realmente de la cabeza pensante de este plan.
Pues evidentemente la tragedia es tan profunda, pues quieras que no es muy melodramático. La verdad es que no es agradable, ¿no? Que nos presente, que digamos nos presente un hecho de este calibre, ¿no? Porque esto en la realidad sería demoledor, demoler absolutamente. Y de hecho, en el caso real sí que afectó, no de esta manera tan dramática, que sí afectó a los personajes reales. Limber se tuvo que ir eh, por las amenazas que recibía de su segundo hijo, también para intento de secuestro. Luego Limber tuvo su mala idea de traer ciertas ideas políticas de Alemania que le llevaron a juzgarle muy duramente como villano, prácticamente, pero que luego digamos, se reconcilió porque pues él no sabía que iba a haber una guerra de por medio, evidentemente, ni una invasión ni nada por el estilo. Y ya pues hemos restaurado su imagen porque participó muy activamente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, apoyando pues evidentemente a los británicos, ¿no? a la parte aliada. Lo cual eso le sirvió un poco para perdonarle, entre comillas, pues estas ideas que traía de Europa, ¿no? Bueno, de Europa, de la Alemania, lógicamente, ¿no? Y de su participación o colaboración que tuviera en esos años, ¿no? En fin, fue una equivocación y evidentemente, pues, el propio Lima yo creo que ya se arrepintió de ello. Lo cual produjo un cambio muy radical en la vida de los protagonistas, ya de por sí, en el caso real. Pues imaginaros si se hubiera producido una tragedia de estas dimensiones. Pero realmente pues hubiera sido fatal, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso de toda la película y la verdad es que no tengo más que palabras que de, de agradecimiento porque este director, esta productora, llevar a cabo esta película, esta adaptación, y que en la cual, como ya decía, Agatha Christie estaba muy satisfecha y que, bueno, a pesar de haber asistido al estreno, pues ya falleció, pues, ya digo, meses más tarde. Si esto se estrenó en diciembre del 74, fue más o menos a principios del 76, ¿no? Más o menos un año y poco. Y bueno, una pena también, la pérdida también de un talento, ¿no? Pero bueno, ya nos ha dejado a Agatha Christie un legado enorme para poder, bueno, disfrutar de toda su historia y de toda esa, cómo jugar con la mente criminal y bueno, y con esos detectives y esos personajes tan divertidos, ¿no? Que ya tanto buenas historias ya nos había dado el señor Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y demás, continuando un poco la labor de este tipo de detectives emblemáticos, ¿no? Que luego hemos tenido en las series como Monk, muy peculiar, siempre me ha gustado esa serie, Colombo, eh, eh, bueno, la señora Fletcher, se ha escrito un crimen, es decir, tenemos ya tanto elenco y bueno, y la propia serie de Hércules Poirot, ¿no? Que he mencionado. Bueno, este género nos ha dado bastante buenos entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya no me enrollo más, ya hasta la próxima. Chao, chao.